Soy Fernanda Loaiza, coordinadora del Programa de Educación Ambiental y Vinculación Comunitaria de la Fundación Charles Darwin. El nombre de nuestro proyecto es Creando Oportunidades de Conexión Oceánica y Aprendizaje de las Áreas Marinas Protegidas de Galápagos en Comunidad. Y bueno, como el mismo nombre lo indica, lo que tratamos es de generar espacios seguros, oportunidades de conexión, oportunidades de aprendizaje, aprovechando que tenemos a Galápagos como un aula natural, ¿no? Aprovechando que podemos estar en contacto directo con dinámicas ecológicas saludables, entendiéndonos que si formamos parte de un sistema, que nosotros también podemos ser un ecosistema, ¿no? Podemos lograr un bienestar para tanto el medio ambiente como la comunidad. Y justamente el programa es en comunidad porque queremos hacer trabajo colaborativo con varios sectores de la comunidad de Galápagos, ¿no? de las diferentes islas pobladas de Galápagos. Las principales personas beneficiarias del proyecto son la niñez, la juventud, la adolescencia de Galápagos, pero también tenemos componentes que trabajamos con personas adultas, incluso adultas mayores también. Entonces la idea es que bueno, este proyecto sí abarca diferentes audiencias, pero ponemos principal atención en la niñez, la adolescencia, la juventud, y sí queremos priorizar a grupos históricamente excluidos, queremos trabajar especialmente atendiendo a estas audiencias. Tenemos algunos componentes en los que trabajamos de manera muy estrecha con otras organizaciones. Por ejemplo, en San Cristóbal tenemos un componente en el que vamos a trabajar con Education for Nature, la organización. También tenemos un componente que vamos a trabajar con Galapagos Conservation Trust en Isabela, con el apoyo de estas dos organizaciones. Pero por otro lado también, si bien no tenemos un socio estratégico directo y tenemos estos dos socios como muy identificados, vamos a seguir trabajando con otras organizaciones, instituciones, colectivos, porque sí nos hemos dado cuenta a medida que trabajamos e implementamos nuestras actividades, proyectos que forman parte de nuestro programa, que el trabajo colaborativo y las alianzas son fundamentales, porque hay muchas organizaciones e instituciones que justamente buscan los mismos objetivos, alcanzar los mismos objetivos. Entonces, qué mejor que hacerlo de manera conjunta, cada institución u organización con sus fortalezas. Entonces, en sí el proyecto tiene todas estas alianzas o se apoya en todas estas alianzas, ¿no? Bueno, nuestra aplicación, el proceso de aplicación a la convocatoria del Galápagos Life Fund fue un desafío, pero en el sentido positivo, porque nos permitió también siempre reflexionar, analizar sobre lo que hacemos, pero también sobre lo que se necesita en Galápagos, ¿no? En la comunidad, pero también en el entorno. Entonces, sí es un proceso en el que se requiere mucha reflexión, mucho análisis, pero al mismo tiempo eso ayuda a enriquecer nuestros programas, ¿no? Y nuestros proyectos o nuestras iniciativas. También ha sido algo muy positivo que nos han acompañado en el proceso. Galapagos Life Fund ha brindado también oportunidades de aprendizaje en ciertas áreas que quizás a veces no ponemos mucha atención, ¿no? En el tema de salvaguardas, de cómo evitar que nuestro proyecto impacte, ya sea social o ambientalmente. Y también en el desarrollo de estos recursos de prevención de impactos o de riesgos o de minimización de los mismos, hemos realizado un trabajo colaborativo con otras personas. Entonces, ha sido un desafío, pero al mismo tiempo es algo que enriquece mucho a nosotros, como en nuestro caso como organización, como programa de educación ambiental y vinculación comunitaria, y también que ayuda a generar vínculos y enlaces con otros proyectos, con otras personas, y en donde encontramos también conexiones para futuras colaboraciones, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad que nos está brindando en este caso Galapagos Life Fund, de atender estos sectores que muchas veces están olvidados. La educación es un ámbito que necesita muchísimo apoyo financiero, económico,
muchas veces los programas de educación o las iniciativas de educación tienen presupuestos que no son estables, ¿no? Y si queremos transformaciones o un impacto positivo a largo plazo, con justo niñez, adolescencia, juventud principalmente, necesitamos estas oportunidades de financiamiento. Lo que yo sugiero es aprovechar estas oportunidades y también aprender en el camino, ¿no? Ver estas oportunidades no solo como una posibilidad de financiamiento, sino también como una oportunidad de aprendizaje, de cómo podemos aplicar a fondos, a subvenciones, y que nosotros podamos también ir conectando con otras iniciativas que también quieren trabajar, en nuestro caso en la educación, ¿no? Pero hay otros ámbitos que va a atender Galápagos Life Fund y es fundamental aprovechar, ¿no? Bueno, yo creo que esta primera convocatoria es también un aprendizaje para todos, incluido Galápagos Life Fund, ¿no? Todas las herramientas que nos han brindado, poco a poco ya las van a tener más pulidas para los siguientes proyectos, ¿no? O ámbitos que se van a subvencionar. Yo en realidad tengo que agradecer mucho estas oportunidades de, como decía antes, de poner el foco en cosas que a veces no las tomamos en cuenta, ¿no? Para desarrollar nuestros proyectos. Entonces, sí, justo ese acompañamiento con personas expertas, con personas que tienen experiencia en ciertos temas, sí es fundamental y fue fundamental. Entonces creo que eso sí se debe mantener, se debe fortalecer. Nos acompañaron mucho un equipo de expertas en tema de prevención de impacto ambiental y social, pero si es que hay en otros ámbitos del proceso de aplicación de la subvención que puedan también acompañar equipos de expertos y expertas, sería maravilloso para que también las personas puedan ir creando capacidad y conocimiento de cómo implementar desarrollar proyectos y cómo aplicar a subvenciones para estos proyectos, ¿no?